Listo, ya estamos grabando. Ok, muy bien, buenos días. Pues vamos a continuar. Espero ya terminar hoy con la parte de integración numérica. Nos hemos ido un poco despacio porque sobre todo he querido hacer mucho énfasis en esta cuestión de aprender o ir aprendiendo, acostumbrándose a programar de manera vectorizada, es decir, tratar de evitar los ciclos en la medida que se pueda, no siempre se va a poder, pero tratar de evitar lo más que sea posible los ciclos y utilizar en vez de ciclos operaciones vectoriales, operaciones matriciales, ¿sí? Y bueno, la clase pasada, más bien las clases anteriores hemos estado haciendo funciones para integrar, ¿sí? Integración por rectángulos, integración por trapecios, y en ambos casos hicimos dos versiones de cada función. Una versión clásica, digamos, ingenua, que utiliza un ciclo para hacer la integral, y otra versión de la función que lo hace de manera vectorizada. Es decir, utiliza únicamente operaciones vectoriales para calcular la integral, ¿sí? Sin requerir un ciclo adicional. Y al final de la clase pasada tratamos de medir el tiempo aproximado que le toma a cada una de estas funciones integrar una cierta función, uno de los ejemplos que vienen en el libro de los ejercicios, y pues resultaba que era mucho más rápida, considerablemente más rápida la versión vectorizada, ¿sí? Entonces ahí es donde se refleja realmente la ventaja de hacerlo así, ¿sí? No es que esté mal la versión de ciclos, no es que dé un resultado incorrecto, sino que cuando uno ya requiere que el código sea eficiente, al menos en Python y en lenguajes de cómputo matemático como MATLAB, Octave, R, Máxima, todo ese tipo de lenguajes, los ciclos son lentísimos, ¿sí? Son muy lentos de ejecutarse y hay que evitarlos lo más que se pueda. En lenguajes estilo C, o sea, C, C++, incluso Java Processing, los ciclos jalan bien, o sea, ahí no hay problema. Pero los lenguajes que son completamente interpretados como MATLAB, como Python, sí hay que tratar de evitar los ciclos. Entonces, vamos a ver hoy el último método de integración que se ve en el curso. Hay otros, por supuesto. El libro cubre otros métodos, pero vamos a quedarnos nosotros así con ahorita los más simples. Sobre todo porque el libro se concentra también en algunos métodos eh, eh, que son eficientes cuando uno hace las cosas o las operaciones a mano o cuando el poder de cómputo es mucho más limitado. Nosotros ahorita pensando que este es un curso de programación numérica, donde todos los métodos que estamos viendo son, los vamos a implementar en una computadora y la computadora es la que va a hacer el trabajo, pues podemos quedarnos con métodos simples, pero simplemente ponerle muchas más iteraciones o en el caso de las integrales, muchos más segmentos para obtener la precisión que queramos, ¿no? Entonces vamos a ver un método más. Creo que también ya deben conocerlo por los cursos de cálculo integral, que es el método de la regla de Simpson, ¿sí? Entonces, voy a verlo aquí en las diapositivas. Está justamente después de la diapositiva de la regla del trapecio. Y bueno, la regla de Simpson, déjenme les hago un diagramita para explicar de qué se trata. No tengo aquí el pizarrón abierto, creo. Entonces, Open Board. Muy bien, déjenme irme a la clase anterior. Entonces vimos primero integración por rectángulos, ¿sí? Tenemos una función
queremos calcular el área bajo la curva de la función entre un intervalo de A hasta B, ¿sí? Está delimitado aquí por líneas verdes punteadas. Y lo que vamos a hacer es dividir este intervalo de AB en varios segmentos. En este caso son 4 segmentos. Los segmentos vamos a suponer que son del mismo tamaño. Vamos a suponer que el tamaño de los segmentos le llamamos H, ¿sí? Que lo podemos calcular como B menos A entre N, donde N es el número de segmentos. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es pensar que estos segmentos son la base, cada segmento es la base de un rectángulo, ¿sí? Y la altura del rectángulo, pues es la altura que tenga la función. Esta altura la podemos tomar a partir del valor de la función en el extremo izquierdo del rectángulo. Por ejemplo, para el primer rectángulo tomaríamos f de a, o podemos tomar la altura de la función en el extremo derecho del rectángulo, que para el primer rectángulo sería f de a más h, o podemos tomar la altura de la función en el punto medio del segmento, ¿sí? Que en este caso sería f de a más h entre 2. ¿Sí? Esto para el primer rectángulo, ¿sí? Para los siguientes, pues es más o menos fácil de calcular. Si tomamos el punto medio para calcular la altura, el punto medio en cada rectángulo estaría dado por xk igual a más h entre 2 por kh, ¿sí? Este h entre 2 es precisamente porque nos desplazamos la mitad de la base para llegar al punto medio del rectángulo, ¿sí? Si quitamos el h entre 2, estaríamos tomando como altura de los rectángulos la altura del extremo izquierdo, ¿sí? Entonces, cuando son poquitos rectángulos, sí hace diferencia tomar el extremo izquierdo o tomar el punto medio. Cuando el número de rectángulos se incrementa, realmente esas diferencias se van reduciendo y dejan de ser relevantes. Entonces uno ya puede tomar la altura del rectángulo desde donde uno quiera, ¿no? Por supuesto, el área bajo la curva de la función la vamos a aproximar, ¿sí? Mediante la suma de las áreas de todos estos rectángulos, donde el área de cada rectángulo, por supuesto, pues es base por altura. Entonces, la base es h y la altura es f de xk, ¿sí? F evaluada en xk para k desde 0 hasta n-1. Por lo tanto, podemos aproximar la integral que queremos como h por la sumatoria de f de xk para k desde 0 hasta n-1. Este fue el primer método que vimos. Lo implementamos de dos maneras. Déjenme recorrer esto para acá. Aquí está la manera ingenua, digamos. Repito, ingenua no porque esté mal hecha o porque sea tonta, sino porque es como uno lo implementaría con los conocimientos, por ejemplo, del curso de programación básica. Uno lo implementaría así en un lenguaje estilo C, en Processing, en Java, ¿sí? Sin embargo, cuando uno ya tiene un lenguaje orientado a cómputo numérico que puede manejar operaciones de vectores, matrices, etc., en este caso Python con la librería NumPy, entonces podemos aprovechar que podemos hacer operaciones de vectores de manera que todos los elementos del vector sufren la misma operación, o sea, les aplicamos la misma operación. Por ejemplo, podemos tener un vector con todos los valores de xk, ¿sí? Ya no sería un solo número, sino serían todos los xk puestos en un vector, y entonces ese vector lo metemos a la función f, y lo que va a pasar es que cada elemento del vector x se va a evaluar con la función f y nos va a devolver eso, el vector de los f de xk, y luego podemos hacer la suma utilizando una función para sumar los elementos de un vector, que en este caso es el método sum. Y bueno, pues de esa manera lo implementamos la misma integral, los mismos cálculos, pero en una función mucho más compacta, son 3 líneas de código nada más. Pero además ya vimos que es mucho más eficiente
a la hora de ejecutarse, ¿sí? Entonces, más fácil de programar, más rápida de ejecutarse. No es que esta versión sea muy eficiente, más bien el problema es que esta versión es muy ineficiente por el ciclo, ¿sí? O sea, realmente si uno lo programa en lenguaje C usando este ciclo, pues va a jalar tan rápido como esta. El problema es que los ciclos en los lenguajes interpretados como MATLAB y como Python, los ciclos son lentísimos y hay que evitarlos, ¿sí? Entonces, bueno, ahí está nuestras dos versiones de la integral por rectángulos. Luego vimos una variante, que es la integral o la regla del trapecio. Es más o menos la misma idea. Tenemos el intervalo de A a B, lo dividimos en varios segmentos, donde cada segmento va a ser la altura de un trapecio. Ya no un rectángulo, sino un trapecio. De manera que es un trapecio como que donde las bases mayor y menor están de forma vertical y por lo tanto la altura está de forma horizontal. Entonces, como si paráramos el trapecio, ¿no? Entonces, bueno, aquí se ven los trapecios, ¿sí? Y los cálculos son muy similares. La formulita del área de cada trapecio, por supuesto, cambia. Es base mayor más base menor por altura entre 2. La parte de altura entre 2 es un factor que es común a todas las áreas de todos los trapecios. Por lo tanto, la podemos sacar de la sumatoria. Entonces nos queda h entre 2 por la suma de lo que sería la base mayor y la base menor, que vienen a ser básicamente la altura de la función, o sea, el valor de la función evaluada en los extremos izquierdo y derecho de cada trapecio. Es decir, el primer trapecio, sus extremos están en A y A más H, ¿sí? Entonces, en general, estaríamos evaluando en f de la función f en xk y en xk más h, ¿sí? Y básicamente esto es lo que va en la sumatoria, ¿no? Entonces, la fórmula queda muy similar a lo que teníamos. Antes teníamos la suma de f de xk nada más, ¿sí? Y ahora tenemos la suma de f de xk más f de xk más h, ¿sí? Y luego al final dividimos entre 2. Seguimos multiplicando por h, pero dividimos entre 2. Y ya está, ¿no? Vimos en la diapositiva que hay una versión un poquito más simple de esta fórmula, ¿sí? Donde dentro de la sumatoria nada más tenemos un término, eso simplifica mucho las cosas. Entonces sería f de a más kh, o sea, a más kh son los xk, ¿sí? Por 2 más f de a más f de b, y todo eso por h entre 2. O sea, esta sumatoria se reemplaza por esto que está entre los corchetes, ¿no? Bien, pues también implementamos directamente la fórmula de aquí en el código. Y aquí está, ¿no? O sea, una versión con ciclos. X es igual a más k por h. Tomamos la sumatoria de las f de x, ¿sí? Luego la multiplicamos por 2. Aquí está, es 2 por s, más f de a más f de b por h entre 2. Es directamente una implementación de esta fórmula que está acá, ¿no? O bien la implementamos también usando notación vectorizada. Nos queda la misma fórmula, h entre 2 por f de a más f de b más 2 veces la suma de las f de x, ¿sí? Donde x es a más h por lo que sería k. K es, en este caso, un vector que va desde 1 hasta n-1. Aquí es importante, vimos, checar que esta suma va de 1 hasta n-1, ¿sí? Nos brincamos el primer punto, que sería f de a, porque ese nada más se suma una vez. Los demás se suman 2 veces, y luego el último punto, f de b, también se suma nada más una vez. Entonces, bien, implementamos esto, ya hicimos varias pruebas con los ejercicios del libro. Hicimos pruebas de tiempo, vimos que es mucho más eficiente la versión vectorizada, y bueno, en eso nos quedamos.
Entonces vamos a ver ahora otro método, ¿no? Pero para motivar un poquito el método, quiero que veamos los métodos anteriores desde otro punto de vista. Bien, vamos a regresar al método por rectángulos. ¿Qué estamos haciendo en este método? Bueno, nosotros queremos integrar la función azul. Esa es la función que queremos integrar. Pero el área que estamos encontrando realmente es el área de estos rectángulos. En realidad, lo que estamos haciendo, una forma de ver lo que estamos haciendo es pensar que estamos integrando esta función roja que estoy dibujando. ¿Sí? La integral de esta función roja, o sea, el área bajo la función roja, es precisamente lo que estamos obteniendo. ¿Sí? Quiere decir que estamos aproximando la función azul con la función roja, ¿sí? Pero la función roja es una función escalonada. O sea, por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo, una función azul diferente, ¿sí? Y si yo trato de integrar esta función con este mismo método, tendría que aproximar esta función azul por una función escalonada que más o menos vaya siguiendo la función azul, ¿sí? Por ejemplo, podría ser una función así. Aquí el único chiste es que todos los escalones tienen el mismo ancho, ¿sí? Pero básicamente, esos serían los escalones. Y bueno, ya estos escalones pues los divido en rectángulos y así es como integro. Pero podemos pensar que lo que estamos haciendo es integrar una aproximación de la función azul, donde en vez de la función azul, la reemplazo por una función escalonada, ¿sí? Ahora, esta función escalonada es una aproximación de primer orden o de primer grado de la función azul. ¿Por qué perdón, no es cierto, no es de primer grado, es de grado 0. Es una aproximación de grado 0 de la función azul. ¿Por qué es una aproximación de grado 0? Bueno, pues porque yo voy a dividir la función azul en segmentos, ¿sí? Y a cada segmento lo voy a reemplazar en vez de la función azul por un polinomio de grado 0. Ahora, un polinomio de grado 0 es una constante. ¿Sí? Una función constante que se mantiene así horizontal durante todo el segmento correspondiente. Entonces, este segmento de aquí, por ejemplo, este segmento de aquí, la función azul pues tiene esta curvita. Yo voy a reemplazar esa curva por una constante, ¿sí? Y este segmento de acá, la función azul pues también sigue una cierta curva, pues yo la voy a reemplazar por esta constante que está acá, ¿sí? Eso es lo que estoy haciendo con la integración por rectángulos, ¿sí? Reemplazo la función por cada segmento, en cada segmento de integración, reemplazo la función original por una función de grado 0, ¿sí? Bien, ahora, en la integral por trapecios, lo que estoy haciendo es que en cada segmento voy a reemplazar la función azul por un polinomio, por una recta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí voy a reemplazar por esta recta amarilla. En el siguiente segmento voy a reemplazar la curva azul por una recta que es esta amarilla. En el siguiente segmento reemplazo la curva azul por otra recta, perdón, esa no me salió muy bien, por otra recta, y así voy, ¿sí? Reemplazando en cada segmento reemplazo la función original por una aproximación
de primer grado, de grado 1. Un polinomio de grado 1 es una recta, ¿sí? El hecho de hacer esto, pues lo que ocasiona es que cada segmento forme un trapecio en vez de un rectángulo, ¿sí? Pero en realidad lo que estoy haciendo es reemplazar mi función por aproximaciones de grado 1, ¿sí? Bien, si seguimos esta secuencia, empezamos con aproximaciones de grado 0, ¿sí? De ahí nos pasamos a aproximaciones de grado 1. Pues el siguiente paso sería pensar en aproximaciones de grado 2. Estos fueron los ejemplos que hicimos. Entonces, vamos a pensar en el siguiente paso, donde yo haría una aproximación de grado 2, ¿sí? Vamos a pensar en otra función. Aquí tengo x, el eje vertical es f de x. Vamos a pintar mi función azul. Y vamos a suponer que yo quiero integrar desde A, este es A, hasta B. De A a B. Voy a tomar el segmento de A a B y lo voy a dividir en varios segmentos. Aquí voy a usar otra vez 4 segmentos para hacerle igual que como le había hecho en los ejemplos anteriores. Y cada segmento lo que voy a hacer es aproximar la función azul con un polinomio, pero ahora de grado 2. Ya no voy a aproximar la función azul ni con una constante. Digamos, con una constante pues era algo así, para formar un rectángulo, ni con una recta, que sería algo así, para formar un trapecio. Lo que voy a hacer ahora es aproximar con una función de grado 2, ¿sí? Que sería una parábola. Entonces voy a buscar la parábola que sea en este pedacito, o sea, nada más en este segmento. Voy a buscar la parábola que se aproxime lo más posible a esta función, ¿sí? Bien, en realidad, lo que me va a convenir es tomar 2 segmentos. Ahorita les voy a decir por qué, ¿sí? Pero bueno, vamos a hacerlo, da lo mismo pensarlo así. Yo quiero tomar este segmento y quiero encontrar la parábola que se aparezca lo más posible a esta función en este segmento. Digamos, esta sería una parábola, ¿no? O sea, una parábola tiene 2 brazos, que se van los 2 hacia arriba o los 2 hacia abajo, ¿no? No puede ir hacia abajo y después regresar otra vez hacia arriba. Eso no ocurre con una parábola. O sea, en cada brazo, ¿no? Entonces, bien, esta más o menos sería la parábola que aproxima la función aquí, pero ya se ajusta mucho más que una recta o que una constante, ¿no? Para el segundo segmento, vamos a pintar ahora la parábola de otro color, pues ahora quiero una parábola que me aproxime esta curva de aquí. Entonces podría ser una parábola que haga esto, ¿sí? Pero aquí se ajusta muy bien a la función. Y así tengo que encontrar una parábola para cada segmento, ¿sí? Estas parábolas ya son, al menos en el segmento que corresponde, ¿sí? Sería una aproximación ¿sí? De grado 2 o de segundo grado, ¿sí? Y eso es lo que estoy buscando. Bien, ahora, la cuestión es que para encontrar una parábola, vamos a pensar un poquito cómo se ve una parábola, ¿sí? Recuerden que una parábola pues tiene la forma y igual a a por x cuadrada más b por x más c. O sea, tiene 3 coeficientes, ¿sí? El problema aquí es que si yo
tengo tres coeficientes y quiero formar un sistema de ecuaciones para encontrar cuáles son esos tres coeficientes, yo necesito tres ecuaciones. Necesito tener tantas ecuaciones como el número de coeficientes o de incógnitas que quiero encontrar. ¿De acuerdo? Si yo nada más trato de encontrar una parábola a partir, por ejemplo, de estos dos puntos que son A y A más H, yo sé cuánto vale este punto, ¿sí? Yo sé cuánto vale este punto porque conozco el valor de la función que quiero integrar en estos puntos. Puedo evaluar la función donde yo quiera, entonces puedo ver cuánto vale aquí, puedo ver cuánto vale acá. Pero si sustituyo estos puntos en esta ecuación, eso me da solamente dos ecuaciones. Por cada punto obtengo una ecuación distinta. Entonces, voy a necesitar un tercer punto. Entonces voy a tener que agarrar otro punto aquí que conviene, pues normalmente agarrar el de en medio, ¿sí? A más H entre 2, digamos. Para tener un tercer punto, y entonces ahora sí poder evaluar en tres puntos y formar tres ecuaciones y encontrar los coeficientes, ¿sí? Entonces, hay dos formas de pensar esto. Podemos pensarlo que por cada dos segmentos voy a tener una parábola, ¿sí? Ya que voy a tener este punto y este punto. Y entonces junto dos segmentos y voy a tener una parábola. Y entonces voy a tener que tener un número par de segmentos. Esta es la forma en que está descrito en las diapositivas. Y la otra forma es pensar que cada segmento lo tengo que dividir entre dos. O sea, en realidad voy a tener el doble de segmentos porque los voy a partir en dos, ¿sí? Entonces, cualquiera de las dos formas es buena, ¿no? Y son equivalentes. Entonces, yo lo voy a pensar ahorita. ¿Perdón? Es que, ¿puedes repetir eso? Es que no entendí. Ok. Déjame, te lo explico en otra diapositiva porque esta ya está como que muy saturada, ¿no? Para poder encontrar una parábola tiene esta forma. Y igual a por x cuadrada más b por x más c. ¿Ok? Tiene tres coeficientes. Digamos que yo quiero encontrar una cierta parábola. Encontrar una cierta parábola significa encontrar el valor de los tres coeficientes, a, b y c. Como son tres coeficientes, necesito, por ejemplo, una manera de encontrar los tres coeficientes es formando un sistema de tres ecuaciones con las tres incógnitas. Las incógnitas son a, b y c. Si quiero hacerlo de esta manera, yo necesitaría tener tres ecuaciones, ¿sí? ¿De dónde puedo sacar tres ecuaciones? Pues, por ejemplo, puedo tener tres puntos. Déjenme dibujar aquí tres puntos. 1, 2 y 3. ¿Sí? Puedo tener tres puntos. Vamos a llamarles a estos puntos x1, y1, x2, y2 y x3, y3. ¿Sí? Ahí están mis tres puntos. Y yo quiero encontrar la parábola que pasa por estos tres puntos, ¿no? Bien, lo que puedo hacer es sustituir las coordenadas de los tres puntos en esta ecuación, ¿sí? Por ejemplo, para el primer punto, yo tendría y1 igual a a por x1 cuadrada más b por x1 más c. Y2 igual a por x2 al cuadrado más b por x2 más c. Y3 igual a por x3 al cuadrado más b por x3 más c. Ahí tengo, a partir de estos tres puntos, formo tres ecuaciones sustituyendo las coordenadas de los puntos en la ecuación de la parábola,
¿sí? Y ya tengo un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Pregunta, ¿este sistema de ecuaciones que formé es lineal? O sea, ¿lo puedo resolver, por ejemplo, con Gauss-Jordan o con determinantes o esas cosas que vieron en álgebra matricial? No, porque son cuadráticas. ¿Seguro? Sí, podemos extraer los x, si los podemos resolver, Sí. ¿no? Al final de cuentas solo estamos multiplicando por un vector que va a ser a, b, c, va a estar multiplicando por el vector x cuadrada, x y 1. 1, correcto. O sea, las ecuaciones son cuadráticas en x, pero ahorita x no es la incógnita, las incógnitas son a, b y c. Y si se fijan, a, b y c aparecen de manera lineal. Todos los demás valores, y1, y2, y3, x1, x2, x3, x1 cuadrada, x2 cuadrada y x3 cuadrada, esos son numeritos que yo conozco, ¿sí? O sea, si x2 vale 4, pues yo ya sé que x2 cuadrada vale 16. Eso los puedo calcular, no son incógnitas. Las incógnitas a, b y c aparecen nada más de forma lineal. Entonces sí, efectivamente esto es un sistema lineal de ecuaciones y por lo tanto se puede resolver fácilmente por cualquiera de los tantos métodos que vieron en álgebra matricial. Por ejemplo, por determinantes o así. No lo voy a hacer ahorita, pero se puede resolver fácilmente, ¿sí? Entonces, bueno, pues esto es algo que se puede resolver y de aquí yo puedo encontrar los coeficientes a, b y c de la parábola y ya con los coeficientes, pues por ejemplo yo puedo dibujar la parábola y ver que efectivamente pasa por los 3 puntos o puedo hacer muchas otras cosas, ¿no? De hecho, esto es algo que vamos a ver después cuando veamos interpolación, ¿sí? Vamos a ver solución de sistemas de ecuaciones lineales y luego vamos a ver interpolación y esto que estamos haciendo aquí justamente es interpolar estos 3 puntos, encontrar una función que pasa por los 3 puntos, ¿sí? Bien, pero no se preocupen, no lo vamos a hacer ahorita, nada más es para explicar esto. Ahora, vamos a llevar esto al contexto que nos interesa, que son la integración, ¿no? Vamos a suponer que yo tengo una función que quiero integrar, ¿sí? Una función azul que quiero integrar. Quiero integrarla desde el intervalo que va de A hasta B. Entonces yo este intervalo lo voy a partir en segmentos, ¿sí? Yo lo que puedo hacer es, para cada uno de los valores de estos segmentos, o sea, de los valores de x que están aquí, ¿sí? Vamos a llamarles los xk, o sea, este sería x0, que sería simplemente a, este sería x1, que sería a más h, este sería x2, que sería a más 2h, etcétera, ¿sí? Estos xk en general son a más k por h, donde h pues es el tamaño de estos intervalos, que ya sabemos que es b menos a, dividido entre n, donde n es el número de intervalos. Esto sigue funcionando exactamente igual que como lo hicimos antes. Pero la diferencia está aquí. Si yo trato de ajustar una parábola, por ejemplo, para este segmento de aquí, ¿sí? Este segmento que va de A a X1 o de X0 a X1, ¿sí? Pues yo para calcular los coeficientes de una parábola necesito 3 puntos. Y aquí nada más tengo 2 puntos. Tengo este punto, o sea, tiene que pasar por este punto la parábola y tiene que pasar por este punto. Con 2 puntos no puedo calcular una parábola. Necesito 3 puntos. ¿Qué opciones tengo? Tengo 2 opciones que esencialmente son la misma, ¿sí? O sea, son equivalentes. Una opción es decir, bueno, mira, en realidad no vamos a calcular una parábola para este segmento, sino que vamos a calcular una parábola para cada pareja de segmentos consecutivos. O sea, voy a tomar estos 2 segmentos consecutivos que van desde x0 hasta x2 y para estos 2 segmentos consecutivos
voy a considerar este punto, o sea, la función evaluada en x0, lo que sería x0 f de x0, este punto que sería x1, f de x1, y este punto que sería x2, f de x2. Ya tengo 3 puntos y de ahí sí puedo calcular una parábola. Y luego me paso a la siguiente pareja de segmentos, que serían desde x2 hasta x4, pasando por x3, y voy a calcular la parábola que, que tiene estos 3 puntos, ¿no? Que serían x2, f de x2, x3, f de x3 y x4, f de x4. Y de aquí, de estos 3 puntos, encuentro una parábola, ¿sí? Y así me voy de 2 en 2, o sea, voy tomando los segmentos, pero ahora agrupándolos de 2 en 2. ¿Por qué? Porque necesito 3 puntos para calcular cada parábola, ¿sí? Entonces, esa es una forma de hacerlo y es la forma en que lo vamos a implementar, ¿sí? Pero les digo, en realidad son equivalentes. La otra forma es decir, no, yo a fuerzas quiero calcular una parábola para este segmento, ¿sí? Bueno, lo único que puedo hacer es entonces agarrar otro punto dentro del segmento para tener 3 puntos, ¿sí? Por ejemplo, agarro el punto medio de aquí, que sería muy fácil, sería x0 más h entre 2, ¿sí? Entonces, tengo el punto x0, f de x0, que es este de aquí, x0 más h entre 2, f de x0 más h entre 2, que es este de acá, y x1, f de x1, que es este de acá. Ahí están mis 3 puntos para calcular una parábola, y ahora sí calculo una parábola por cada segmento, ya no por cada pareja de segmentos, sino por cada segmento. Pero claro que cualquiera de ustedes me va a decir, oye, pero pues es que hiciste trampa. O sea, sí estás calculando una parábola para cada pareja de segmentos, nada más que los segmentos ahora son estos dos, este y este. O sea, partiste cada segmento en 2 segmentos, ahora tienes el doble de segmentos y calculas una parábola para cada pareja de segmentos. Entonces es exactamente el mismo esquema que el anterior, ¿sí? Pero con el doble de segmentos, ¿sí? La diferencia entre hacerlo de una forma o de otra es simplemente que en una el número de segmentos es n y en otra el número de segmentos es n entre 2 o n por 2, como lo quieran ver, ¿no? Pero ese es lo que estaba diciendo. No sé si ya quedó más claro, ¿no? Pero todo parte de esto, de que para calcular los coeficientes de una parábola necesito 3 ecuaciones. Y si esas ecuaciones provienen de evaluar esta ecuación en distintos puntos, pues necesito 3 puntos diferentes. ¿Ok? O sea, en general, yo necesito 2 puntos para encontrar una recta, 3 puntos para encontrar una parábola, 4 puntos para encontrar una cúbica y así. ¿Ok? Bueno, pues vamos a hacerlo de la forma en que el número de segmentos es n y nosotros vamos a tomar grupos de 2 segmentos consecutivos para encontrar los coeficientes de la parábola. ¿De acuerdo? Me voy a ir ahora sí a las diapositivas. No quiero hacer mucho así las matemáticas a mano, pero no son muy complicadas, ¿sí? Vamos a pensar en un caso muy simple. Vamos a pensar que tenemos 2 segmentos adyacentes centrados en x igual a 0, ¿sí? Es decir, déjenme dibujarlo. Vamos a suponer que ahorita nada más queremos calcular una sola parábola, ¿sí? Tenemos una función azul, y resulta que el segmento de A a B, pues, cubre positivos y negativos. Sí, va a ser un caso así súper simple, ¿no? Entonces tenemos un segmento y otro segmento, ¿sí?
justo uno de los xk, aquí vale 0. Y por supuesto, este valor es h y este es menos h. ¿Sí? La distancia de cada segmento, o el tamaño de cada segmento es h. Entonces vamos a juntar estos dos segmentos y de aquí sacamos 3 puntos. ¿Sí? Un punto es este, otro es este y otro es este. Esos son los puntos que directamente evaluados a partir de la función. O sea, estos puntos son menos h, f de menos h. Ese es el punto de la izquierda. 0, f de 0. Ese es el punto de la derecha. Y el punto central, y el punto de la derecha es h, f de h. ¿Sí? Donde f es la función azul. Esa es la función original que yo quiero integrar. ¿Sí? Este es f de x. Entonces yo puedo encontrar estos 3 puntos. Y lo que quiero es encontrar la parábola que pasa por estos 3 puntos. Vamos a suponer que es una parábola así. ¿Sí? Y voy a aproximar estos dos segmentos con esta parábola verde. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Bueno, pues obviamente esto está elegido para que el problema sea fácil de resolver. ¿Sí? O sea, si yo aquí sustituyo en las ecuaciones, yo tendría f de menos h, o sea, lo que es la y de este punto, lo que antes teníamos como y1, es igual a por x cuadrada. X es menos h al cuadrado, pues es ah cuadrada, ¿sí? Más b por x sería menos bh más c. F de h, voy a poner ahorita el de f de h, sería a por h cuadrada más bh más c. ¿Sí? Y al final tengo f de 0, ¿sí? Que es a por 0 al cuadrado más b por 0 más c, c. ¿Sí? Entonces, la razón de escoger estos puntos, que el punto central esté en 0 y a la izquierda y a la derecha sean más h y menos h y más h, es precisamente para que una de las ecuaciones me quede así. Entonces, ¡pum! Ya encontré rápidamente una de las 3 incógnitas. C es igual a f de 0. ¿Sí? C ya no es una incógnita, ya está resuelta. Rapidísimo. Y las otras dos, pues agarro estas dos ecuaciones y tengo dos opciones. Puedo sumarlas o puedo restarlas. ¿Sí? Si las resto, entonces encuentro fácilmente la b porque me queda solita. Se cancelan los otros términos. Si las sumo, entonces se cancela el término BH y me queda únicamente el término con AH cuadrada. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer las dos. Vamos a sumarlas. ¿Sí? Yo tendría que la suma sería F menos H más F de H igual a, la suma de estos dos sería 2A por H cuadrada. ¿Sí? Se cancela el término menos BH con el término más BH y me queda más 2C, pero C yo sé cuánto vale, C vale F de 0, ¿sí? Que también es un valor que conozco. Bien, pues de aquí lo único que necesito, la única incógnita es A, entonces vamos a despejar A, pues obtengo que A es igual a F de menos H, más 2f de 0 lo voy a pasar para acá, queda restando menos 2f de 0 y lo tengo más f de h. Lo pongo así para ordenar f de menos h, f de 0 y f de h, que serían
y1, y2 y y3, si lo quieren ver así, ¿no? Dividido entre 2h cuadrada. ¿Sí? La h tampoco es una incógnita, es un valor conocido. Entonces ya despejé la a de volada. ¿Sí? Y ahora voy a tomar las mismas dos ecuaciones, pero en vez de sumarlas, las voy a restar. ¿Sí? Entonces me va a quedar... Claro, yo ya puedo despejar b de cualquiera de estas ecuaciones fácilmente, pero nada más para que vean, vamos ahora a restar. Voy a tomar f de h, o sea, la segunda ecuación, menos la primera, f de menos h. ¿Sí? Entonces yo tendría AH cuadrada menos AH cuadrada, 0. BH menos BH, perdón, BH menos BH es 2BH. ¿Sí? Y C menos C me da 0. Entonces aquí ya despejé fácilmente la B. Entonces, B es igual a f de h menos f de menos h entre 2h. ¿Sí? Entonces, claro, este es un caso muy sencillo que está hecho para que ni siquiera tenga que resolver un sistema de ecuaciones. Las ecuaciones se van resolviendo solitas, ¿no? Pero la ventaja es que una vez que ya lo hice para este caso, es muy fácil moverlo hacia donde yo quiera. ¿Sí? Entonces, ese es el chiste. Bien, lo que nos interesa, a fin de cuentas, es el área bajo esta curva. ¿Sí? Dados 3 puntos, ¿cuál es el área bajo la curva? Pues la calculamos simplemente como la integral de menos h a h, ¿sí? De la ecuación que es ax cuadrada más bx más c, todo esto diferencial de x, donde a, b y c son precisamente estos coeficientes que ya tengo, ¿sí? Bueno, si ustedes hacen las cuentas, no lo voy a hacer aquí, el resultado es este, ¿sí? O sea, hacen la integral es muy fácil, hacen primero la integral y luego sustituyen los valores de a, b y c por estas cosas que encontramos. Les van a quedar unas expresiones ahí enormes, pero las reducen estas expresiones, ¿sí? Y una vez reducidas les queda esto, ¿sí? Esto vamos a ver que es igual a 2h cúbica por a entre 3, ¿sí? Más 2hc. Bien, una vez que ya sabemos esto, ya sabemos que podemos calcular la integral de básicamente cualquier pareja de segmentos consecutivos, ¿sí? Encontrando los coeficientes, ¿no? Bien, fíjense que el coeficiente b no aparece aquí, solo aparece a y solo aparece c. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a calcular nada más a y c. Aunque calculamos también b, no aparece en la integral. Entonces, a es f de h menos 2f de 0 más f de h, todo entre 2h cuadrada. C es f de 0. Entonces, quiere decir que esta integral, ¿sí? Que me da esto, a la hora que nosotros, bueno, esto sale directamente de aquí. Esta es la integral directa. Por supuesto, la integral de ax cuadrada es ax cúbica entre 3, ¿sí? La integral de bx es bx cuadrada entre 2 y la integral de c es cx. Pero luego la x la sustituimos por h y por menos h. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El término de la b, que está elevado al cuadrado, se va a comer este signo y eso va a hacer que se cancele a la hora de hacer esto. Por eso no aparece aquí la b, porque ese término se cancela. La integral me queda bx cuadrada entre 2. Cuando x vale h, pues eso es bh cuadrada entre 2.
y cuando x vale menos h, también es bh cuadrada entre 2, pero con un signo negativo porque es el límite inferior. Entonces ahí se cancelan. Mientras que los otros dos se duplican, ¿sí? Porque y de ahí, a la hora que se duplican, me sale este 2 por ahí, ¿no? Entonces, bueno, eso es fácil de ver. Entonces, ya sé cuánto vale A, ya sé cuánto vale C. A la hora que sustituyo A y C en esta expresión que está aquí, ¿sí? Me queda esto. H entre 3 por f de menos h más 4f de 0 más f de h. ¿Sí? Por eso en el libro a esta regla le llaman la regla de Simpson 1/3. El 1/3 viene de este divisor que tiene ahí, o que en realidad se multiplica ahí todo por 1/3. ¿Sí? Si ajustáramos un polinomio de cuarto grado en vez de de tercer grado en vez de segundo grado, nos quedaría un factor de 3/8 por ahí, que da la regla de Simpson de 3/8. Pero no vamos a llegar a ver eso nosotros. Entonces, bueno, ya está, ¿sí? La integral de menos h a h de la función se puede aproximar de esta manera, ¿sí? Este p de x en realidad es el polinomio de segundo grado, por eso esto es igual aquí, ¿no? Entonces, bien, ¿qué pasa de manera general si queremos aplicar esto para cualquier función y que los segmentos estén donde sea? Pues no pasa nada, simplemente corremos la formulita hacia donde esté el segmento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si vamos a tomar segmentos que están en digamos, los primeros dos segmentos que empiezan en A más H y A más 2H, pues en vez de este punto menos H, tomamos A. O sea, esto lo podemos recorrer, son dos segmentos consecutivos, ¿sí? Pero la fórmula de la integral queda exactamente igual. Entonces, ya básicamente de ahí sacamos esta regla. Esta sería el área bajo la parábola definida por dos segmentos consecutivos, ¿sí? El segmento que va desde A hasta A más 2H, pasando por A más H, ¿sí? Si queremos integrar toda una función donde tenemos varios segmentos, ¿sí? Pues quedaría así la cosa, más o menos, ¿no? Déjenme les muestro aquí con otro diagramita, ¿no? Entonces, nuevamente, negro, x, f de x. Tenemos una función, tenemos el intervalo de integración de a hasta b. Vamos a suponer que partimos esto en segmentos. ¿Okay? Debe ser un número par de segmentos. Ahorita no sé si los puse. Y bueno, para cada dos segmentos, ¿sí? Los puntos de los segmentos están definidos por xk igual a más k por h. ¿Sí? Entonces aquí yo tomaría x0, x1 y x2. ¿Sí? Para la primer parábola que voy a ajustar. Para la segunda parábola que voy a ajustar, tomaría x2, x3 y x4. ¿Sí? Entonces, aquí el chiste es que a la hora de sumar, o sea, en realidad voy a partir aquí, voy a partir acá, voy a partir acá y voy a partir acá, y por cada dos segmentos voy a poner una parábola. El número de parábolas que voy a ajustar es la mitad del número de segmentos. Entonces, yo voy a calcular el área de cada parábola, pero ¿cuántas parábolas son? Pues la mitad. Entonces, si antes mis ciclos iban desde i igual a 0 hasta n-1, ¿sí? Recorriendo todos los segmentos, ahora
tiene que ser la mitad, ¿sí? No voy a sumar n áreas, sino n entre 2 áreas. Entonces sería n entre 2 menos 1. ¿Sí? Pensando que n es par, entonces n entre 2 es entero. ¿Sí? Por ejemplo, aquí son 10 segmentos. En este ejemplo, aquí tenemos n igual a 10. 10 segmentos. ¿Sí? Empezando desde x0 hasta x, esta sería x9, esta sería x10, o sea, B ya sería x10, ¿sí? Pero el número de áreas que voy a calcular, o sea, aquí voy a ajustar una parábola, aquí voy a ajustar otra parábola, aquí otra, y así van a ser nada más 5 parábolas. A estas parábolas voy a suponer que son la parábola 0, la 1, la 2, la 3 y la 4. Entonces la suma va de 0 hasta 4. Bueno, aquí está bien. N entre 2 vale 5 menos 1, 4. ¿Sí? Y los puntos que voy a tomar, por ejemplo, para el primer segmento voy a tomar x0, x1 y x2. ¿Sí? Entonces, esos x0, x1 y x2 los voy a tomar, voy a hacer k igual a 2i, porque esta i recorre las parábolas, mientras que k recorre los puntos, los segmentos, ¿sí? Entonces, aquí yo tomaría el x0, vamos a poner aquí xi, perdón, x2i más 1, ¿sí? O sea, el siguiente y el siguiente, ¿no? x2i más 2, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando i vale 0, que es este primer segmento, esta primer pareja de segmentos, para i igual a 0, tengo que 2i vale 0, es x0. 2i más 1 vale 1, pues es x1. 2i más 2 vale 2, pues es x2. Está bien. Para i igual a 1, que es la segunda parábola, yo tengo que tener de x2, x3 y x4. Entonces, i vale 1, 2i es x2, 2i más 1 es x3, 2i más 2 es x4. ¿Sí? Cuando i vale 2, es la tercera parábola, y ahí tomaría yo 2i vale 4, porque i vale 2. Entonces tendría x4, 5 y 6. ¿Sí? Entonces, por eso tomo estos subíndices, x2i, x2i más 1 y x2i más 2. Ahora, lo que voy a hacer es calcular estas áreas, ¿sí? Como están aquí, ¿qué tengo que hacer para calcular el área? Tengo que sumar las alturas de las funciones de esta forma, ¿sí? El primer punto y el último punto van así tal cual, pero el punto de en medio se multiplica por 4. Entonces, yo en realidad aquí tomaría f de x más 2i más 4f del punto central, que es el punto 2i más 1, más f de 2i más 2, de x 2i más 2. ¿Sí? Y todo esto va multiplicado por h entre 3. Pero este h entre 3 es un factor que es común a todas las áreas de las parábolas. Entonces lo puedo dejar acá afuera de la sumatoria. ¿Sí? Y ya, esta es la fórmula que me aproxima la integral de la función f de x. O sea, aquí ya son la suma de las áreas de todas las parábolas, ¿no? De a a b. ¿Sí? Entonces, esto es lo que se conoce como la regla de Simpson. ¿Sí? Y le voy a poner entre paréntesis regla de Simpson 1/3. ¿Sí? Se le llama coloquialmente la regla de Simpson 1/3 a esta, donde se utilizan parábolas o funciones de segundo grado para aproximar la función que queremos integrar. Hay otra versión donde se utilizan funciones de tercer grado, pero para poder aproximar una función de tercer grado que tiene 4 coeficientes,
necesito 4 puntos. Entonces necesito juntar 3 segmentos para poder calcular una cúbica, ¿sí? Y a la hora de hacer las cuentas me queda ahí un factor de 3 octavos, como este factor, o sea, serían 3h entre 8. Y entonces, bueno, por eso se llama regla de Simpson 3 octavos, la que corresponde a polinomios de tercer grado o cúbicos. Pero bueno, no, la pueden ver en el libro, ¿no? No es simplemente un poquito más complicada que esta. Pero sí hay que tomar en cuenta que ahí necesitas juntar de 3 en 3 segmentos. Entonces, bueno, pues ya aquí está. Esta cosa es la misma que acá, nada más que yo ya estoy directamente, en vez de x2i, estoy tomando a más 2i por h, ¿sí? Entonces aquí está a más 2ih es x2i. Este es a más 2i más 1 por h y a más 2i más 2 por h, ¿sí? Entonces ya estoy sustituyendo directamente esto. Pero bueno, ahí está, ¿no? Entonces realmente aquí lo único que necesito es coeficiente y todo depende de esta i. Y ya se simplifica aquí la implementación. Ok, bien. Vamos a ver que ya no voy a hacer 2 implementaciones, o sea, una basada en ciclos y una basada en operaciones vectoriales. Vamos a ver que ya una vez que uno se acostumbró a hacer las cosas de manera vectorial, las implementaciones salen muy directas, ¿sí? Aquí yo ya tengo la fórmula, ¿sí? Lo único que necesito, yo sé que es que esta i va de 0 a n entre 2 menos 1. Entonces, lo que puedo hacer simplemente es construir un vector i que vaya de 0 a n entre 2 menos 1, ¿sí? Y meterlo directamente en esta fórmula, ¿sí? Si i es un vector, entonces al multiplicarlo por 2h, pues simplemente cada elemento de ese vector se multiplica por 2h. Si le sumo a, pues entonces a cada elemento de ese vector se le suma a, y aquí yo ya tendría un vector con todos los valores de a más 2 y h para i desde 0 hasta n entre 2 menos 1, ¿sí? Entonces ya los argumentos que van dentro de estas funciones los calculo de forma vectorial. Si la función también trabaja de forma vectorial, es decir, es una función que si le paso un vector me la va a aplicar elemento por elemento a ese vector y me va a devolver otro vector con los valores de la función, entonces pues ya esta f de a más 2 y h me daría un vector. Aquí yo tengo otro vector, aquí yo tengo otro vector, y lo que tengo aquí adentro pues es una suma de vectores que se hace también elemento por elemento. Calculo toda esta expresión que me va a dar un vector, ¿sí? Y luego sumo los elementos de ese vector usando el método sum, y el resultado lo multiplico por h entre 3 y ya, ¿sí? Pues realmente es una cosa que también en 3 líneas de código debe de salir, ¿sí? Vamos a hacerlo para que vean cómo podría quedar. Déjenme, me voy aquí a Python. Vamos a poner aquí integración o regla de Simpson. Yo voy a poner 1/3. Vamos a ponerle int simp, integral de Simpson. Los argumentos son los mismos, una función f, un intervalo de integración que va de a a b y un número de intervalos que en principio debe ser par, ¿sí? Aquí sí podríamos agregar algo extra para asegurarnos de que n sea par, ¿sí? Si n no es par, el resultado no va a salir bien porque va a faltar un segmento ahí que no se toma en cuenta, ¿sí? Pero eso lo vemos ahorita. Igual hay que calcular h, b menos a entre n. Esto es igual para todos los métodos. Y luego necesito esta i, pero no lo voy a hacer de 1 en 1. Simplemente tomo un vector i que va de 0 a n entre 2 menos 1. Va a ser simplemente un range
de n entre 2. Eso ya llega a n entre 2 menos 1. Vamos a ponerlo como np.array para que se trate de manera vectorial, ¿sí? Esto sí es importante que sea un arreglo. Ya vimos que las listas y eso no se operan elemento por elemento. Entonces, ahora sí, ya tengo todos los subíndices i aquí en un arreglo, 0, 1, 2, 3 hasta n entre 2 menos 1. Pues simplemente vamos a calcular esta expresión, ¿no? Se ve muy fea, pero en realidad está muy sencilla. O sea, sencilla en el sentido de que la voy a escribir en Python directamente casi como está aquí. Entonces, me voy a enfocar en esta parte del centro. Vamos a poner f evaluado en a más 2ih. Voy a poner 2 por h por i. ¿Sí? 2 por h por i. No, creo que es 2ih mejor. ¿Sí? Más 4 veces la función evaluada en el siguiente punto. O sea, un punto es 2ih, el otro sería 2i más 1 por h. ¿Sí? A más creo que es más fácil. Fíjense, va a ser más fácil si le sumamos h todo. Vamos a tomar esto mejor. X igual a más 2 por i por h. ¿Sí? Entonces, aquí me va a quedar me va a quedar más fácil si pongo x más h, y x más 2h. ¿Sí? O sea, la diferencia de aquí a acá es que simplemente le voy sumando un h. ¿Sí? De aquí, si le sumo h, obtengo esto. ¿Sí? Y de aquí, si le sumo 2h, obtengo esto. Entonces, mejor calculo todo el primer argumento, toda esta parte de aquí, a más 2 y h, y luego ya nada más le sumo h para pasarme al siguiente punto, y le sumo 2h para pasarme al segundo punto, ¿no? Entonces, ahí ya está. Toda esta suma es un vector, ¿sí? Si yo le pongo así paréntesis, es un objeto de clase array, ¿sí? Y como todo objeto de clase array tiene una función suma, un método suma. No necesito guardarlo en una variable para llamar al método. Sí necesito ponerle paréntesis, porque si no estaría llamando al método nada más de el vector que me devuelve esta f, ¿sí? Pero puedo agarrar todo esto y ya tratarlo como un objeto de clase array, llamar al método suma, y luego ya nada más queda multiplicar. O sea, ya estoy haciendo la sumatoria y nada más me falta multiplicar por h entre 3. Entonces vamos a ponerle return, ¿sí? H entre 3 por todo esto. No necesita aquí h entre 3 los paréntesis, pero se los pongo para ser más explícito que h entre 3 es un factor separado, ¿no? Y ya está. Ahí ya debería de funcionar. Vamos a probarlo. ¿Sí? Vamos a tomar algunos de los ejemplos que ya teníamos de la tarea. ¿Sí? De hecho, en la misma tarea, en estos mismos ejercicios, uno de los incisos es hacer la integral por regla de Simpson, ¿no? No lo hicimos, pero también se podría hacer. Entonces vamos a tomar este ejemplo. Vamos a llamarle P a un polinomio n.poly1d. Poly1d es un constructor que te devuelve un objeto de clase poly1d, por supuesto. El constructor se llama igual que la clase. Y estos objetos son evaluables. O sea, tú le pasas los coeficientes de un polinomio, los coeficientes en el orden que debe ser, o sea, empezando por el de mayor grado. Aquí sería 2, 0, menos 4, 0, menos 1 y 1. Entonces, 2, 0, menos 4, 0, menos 1, 1.
Ahí están los coeficientes del polinomio, ¿sí? Y esta P ya es evaluable, o sea, yo puedo evaluar el polinomio en 5 como si fuera P una función, ¿sí? Entonces, eso está muy padre también de Python. Puedes tener objetos que sean evaluables, o sea, que les puedes poner paréntesis y evaluarlos como una función, aunque no es una función, P no es una función, es un objeto, ¿sí? Entonces yo puedo poner, por ejemplo, plot f, la función que tenemos para graficar, grafica P, pues no sé, vamos a ponerle de menos 2 a 2. Y ahí está la gráfica, ¿no? De menos 2 a 2. Entonces, bien, esto facilita mucho las cosas. Vamos a calcular la integral de menos 2 a 4, que es lo que se pide. Entonces, ya lo habíamos hecho, por ejemplo, con trapecios, con rectángulos. Vamos a hacerlo con Simpson. Integral de Simpson de P de menos 2 a 4. Y ahorita le dejo el default, que son 10 segmentos. Es decir, 5, ¿cómo se llaman? 5 parábolas, ¿no? Voy a aproximarlo con 5 parábolas. Y bueno, me da un error, entonces, ok, perfecto, vamos a ver dónde está el error. El error está aquí. Ok, creo que el problema es que esta H la puse de este lado. Déjenme ver si es esto, porque luego algunos operadores necesitan estar en un orden en particular. No, es lo mismo. Entonces, que un flotante no puede ser interpretado como un entero. ¿Cuál flotante no puede ser interpretado como un entero? np.array. Ya sé cuál es el problema. Aquí, el problema es este n entre 2. A la hora que hago una división en Python, aunque sea 10 entre 2, fíjense el resultado, 5.0. ¿Sí? Digo, es una cosa esa medio sutil, pero qué bueno que salió este error. Aunque la división es entera, a diferencia, por ejemplo, de los lenguajes estilo C o Processing, donde la división de dos enteros siempre te da entero, aquí no. Acá la operación de división siempre te da flotante, ¿sí? Aunque el resultado sea entero, siempre te lo reinterpreta como flotante, porque Python está orientado a cómputo matemático, ¿sí? Pero entonces aquí nos causa un problema, porque el argumento de la función range debe ser un entero, ¿sí? Debe ser un entero. Entonces, bueno, ese es el problema, ¿no? Básicamente hay que convertir esto a entero. Entonces, bueno, es muy fácil. Le pongo int y ya se acabó, ¿no? Y bueno, podemos asegurarnos de que n sea par, poniendo una pequeña condición ahí. If n módulo 2 es igual a 1, o sea, si n es impar, pues le sumamos 1, ¿no? N igual a n más 1. O sea, si le puse 9, va a decir, no, pues 9 no puedo, pero le ponemos 10 segmentos y no hay bronca, ¿no? Entonces, esto me asegura que n es par, ¿sí? Y bueno, aquí ya nada más esta conversión de n entre 2 a entero es obligatoria porque el argumento de range, por supuesto, debe ser entero, ¿sí? Creo que ese es el problema. Vamos a checarlo, ¿no? Entonces, ahora sí, integral de Simpson de 2 a 4 y ahí está el resultado.
creo que el resultado son 1104, ¿sí? Aquí me da 1105 y piquito, pero estamos usando poquitos segmentos, estamos usando nada más 10 segmentos, que en realidad son 5, o sea, cada dos segmentos se calcula una parábola, ¿no? Por cada dos segmentos. Vamos a ver cuánto nos daba con la integral de rectángulos. Por ejemplo, int rect, pues el error es mucho más grande, ¿no? Me da 1070, ¿sí? Y la integral de trapecios, int trap, ahora se pasa mucho por arriba. Este queda muy abajo y este queda muy arriba, ¿sí? 1171, ¿sí? Aquí el error más grande lo tienen los trapecios. Pero la integral de Simpson, con el mismo número de segmentos, ¿sí? Me da una precisión mucho, mucho mejor que rectángulos o trapecios. Una manera de medir la precisión con mayor exactitud es calcular el error relativo, como lo habíamos hecho con los métodos para encontrar raíces, ¿sí? Recuerden que el error relativo, pues es, tomamos la diferencia con respecto al valor real, ¿sí? Aquí sí conocemos el valor real, entonces podemos calcularla. Por ejemplo, vamos a tomar integral por rectángulos, le restamos el verdadero valor, que es 1104, esto porque lo conocemos, ¿no? En general no se puede hacer esto. Y luego lo dividimos entre el verdadero valor, que es 1104, para sacar un error que sea en magnitud relativo a la magnitud del resultado que buscamos, ¿sí? Y de aquí tomamos el valor absoluto, porque en realidad no me interesa el signo, solo la magnitud del error. Entonces, aquí el error es de 0.03, o sea, podríamos pensar que es un error del 3%, con la integral por rectángulos. Me da un error del 3%, ¿sí? Y sí, más o menos, porque fíjense, la magnitud, o sea, el valor que estamos buscando es 1104. Y aquí el error es del orden de 30 y tantos, ¿sí? Entonces, pues 30 es el 3% de 1000. Entonces, ahí más o menos tiene sentido el error. Con trapecios, el error es mucho más grande, es del 6.1%, ¿sí? Mucho, mucho más grande, 6.1%. Pero con Simpson, integral de Simpson, el error es de 0.09%, ¿sí? O sea, 2 órdenes de magnitud más pequeño que los otros errores. 0.09%, es 100 veces más pequeño, ¿sí? Entonces, pues jala muy bien, básicamente, la regla de Simpson jala muy bien, ¿no? Si recuerdan, con muchas de las funciones que hicieron de tarea, con la integral de rectángulos, tenían que meter un montón de segmentos, ponerle n igual a 1000 para que les diera una aproximación razonable, ¿no? Y con Simpson, muy rápidamente obtienen una buena aproximación, ¿ok? Vamos a ponerle, por ejemplo, aquí, con Simpson, vamos a ponerle, no sé, n igual a 100 segmentos, que se me hacen muchos, ¿sí? Y ya tenemos 1104.001, ¿sí? O sea, 001 ya es un error de una magnitud pequeñísima. Tenemos 7 dígitos significativos de precisión, ¿sí? Entonces, bien, pues ahí está la regla de Simpson, ¿ok? En los ejercicios del libro, los mismos que quedaron de tarea, viene también usar la regla de Simpson. Por ejemplo, aquí viene en el inciso G, no es el G, perdón, es el inciso E, aquí está, aplicación múltiple de la regla de Simpson, ¿sí?
Aplicación múltiple quiere decir que vas a dividir en múltiples segmentos y no vas a tratar a toda la función como si fuera un solo segmento, ¿verdad? Entonces, aquí dice, bueno, con n igual a 4, pero en realidad lo podemos hacer ya con cualquier n. Y al final dice, para los incisos del B al G, determine el error relativo porcentual de cada una de las estimaciones numéricas con base en el resultado del inciso A, o sea, con base al resultado analítico. Esto viene en todos los ejercicios que vimos de tarea. El error porcentual pues es este mismo que estamos calculando, simplemente multiplicado por 100. ¿Sí? Entonces, aquí está, con Simpson tendríamos, ahí piden con 4 segmentos, ¿no? No sé si ellos 4 segmentos lo dicen con 4 parábolas, o sea que realmente sean 8, para nosotros sería un n igual a 8. Pero ese es el error porcentual, 0.23%, ¿sí? Mientras que con rectángulos, pues es un error del 3%, ¿no? Entonces, ven, no sé si hay preguntas hasta aquí. No, profesor. Ok. Bueno, si no hay preguntas, les voy a dejar algunos ejercicios de tarea para que repasen todos estos métodos, o sea, rectángulos, trapecios, Simpson. Básicamente son ejercicios ahí del libro, pero déjenme seleccionarlos y les envío otra tarea. Y la próxima semana, yo creo que muy brevemente, en prácticamente una clase, espero yo, vemos diferenciación numérica. Terminaríamos aquí con integración numérica. Nos faltaría ver diferenciación numérica. Espero que eso lo veamos en una clase prácticamente para ya poder avanzar, porque vamos un poco atrasados. Hemos ido lento porque, les repito, me he enfocado a también practicar ciertas cuestiones de Python que nos van a ayudar más adelante. Pero yo creo que ya con lo que sigue, o sea, que son sistemas de ecuaciones lineales, vamos a poder avanzar mucho más rápido, ¿no? Y también les voy a dejar, espero ya tenerlo listo para la próxima semana, un proyecto, les voy a dejar un proyecto que complementa lo de polinomios que vimos, es la segunda parte del proyecto de polinomios, pero ya empieza a meter cuestiones con matrices, ¿sí? Para que ustedes también empiecen a manejar matrices, que las vamos a usar, y también viene algunas cuestiones de vectorización de operaciones, o sea, cómo hacer operaciones evitando ciclos. Entonces esto pues, es básicamente repasar y dominar lo que hemos estado viendo, pero orientándolo tanto a lo que vimos antes, que es lo de polinomios, como lo que vamos a ver después, que son matrices, ¿no? A fin de cuentas, todo se puede conectar, ¿ok? Entonces, bueno, terminamos por hoy. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. No, todo bien. Gracias. Gracias. Ok, muy bien. Entonces, bueno, nos vemos el jueves. Y pues creo que ya sería todo. Aquí déjenme apagar ya la grabación del video.